Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Pablo Dugan lo sintetizaba muy bien. Es un programa especial. Es un programa especial que va a tener dos partes. Lo habíamos pensado exclusivamente para hablar de lo que está viviendo hoy Palestina, de lo que está viviendo hoy el pueblo israelí, de lo que ustedes ya saben. Y le vamos a dedicar gran parte del programa a todo esto. Está Pedro Brigue, está Jorge Elbaum, está también, que recién acaba de llegar, Gustavo Rojana, que es escritor, es investigador de la causa palestina. Pero por supuesto, no podíamos dejar de hablar de lo que está sucediendo con el dólar en la Argentina. Entonces, permítanme, y les propongo esto, hacer una introducción para detenernos aquí, en esta realidad de nuestro país. Y después nos vamos a meter de lleno con todo el tema que está sucediendo en Medio Oriente. Lo primero que quiero decirles es que en estos tiempos que tanto se volvió a aparecer la palabra terrorismo, aquí en la Argentina estamos viviendo lo que podemos sintetizar como terrorismo económico. Hay un sector de la Argentina que alguien alguna vez le va a tener que poner nombre y apellido, que están empujando el dólar para generar una devaluación, están empujando el dólar para profundizar un proceso de estabilización y están empujando el dólar para que nuestra economía, la economía familiar, sea cada vez más complicada, mucho más complicada de lo que ya es. Todos ustedes lo saben. Milei abrió la puerta. No sé si hacía falta, porque los especuladores están siempre, pero abrió la puerta. Un candidato a presidente con una intencional irresponsabilidad política sale a decirle a los argentinos y a las argentinas que si fuese él no compraría, no se manejaría con pesos, no armaría plazo fijo y sigue instalando esta idea de que cuanto más suba el dólar, más cerca vamos a estar de la dolarización. Dolarización que haría estallar en 1000 pedazos a la Argentina. En términos económicos, por tanto, en términos sociales y por tanto luego en términos humanitarios. Ahora, a mí lo que me preocupa es no solamente que exista un personaje como Javier Milei, que necesita del caos social, que necesita del estallido social, que necesita de una tierra arrasada para venir a imponer sus políticas culturales y económicas. Por supuesto que él me preocupa, y me preocupa mucho, y lo hemos estado denunciando aquí durante todo el día. Pero también me preocupa aún más aquellos que llevan a la práctica lo que Milei anunció. Porque aquí la Argentina necesita saber, los argentinos y las argentinas necesitamos saber quiénes son los que pueden manejar el dólar y llevarlo por encima de 1000 pesos para generar el hecho político, porque ellos buscan, que están persiguiendo. Porque cuando algún economista nos quiere explicar, ustedes se lo preguntarán, ¿y cómo puede ser que el dólar se dispare? ¿Cómo puede ser que el dólar suba? ¿Que tiene vida propia el dólar? No, hay un sector que lo hace. Un sector que lo hace y te explican algunos economistas ortodoxos, te dicen, no, lo que pasa es que cuanto mayor oferta hay, cuantos más hombres y mujeres van a comprar el dólar sube. Y uno se dice, ¿quiénes son los que están saliendo a comprar dólares? El trabajador, la trabajadora, la clase media, las clases populares, algún sector de las clases más acomodadas. ¿Tantos dólares están saliendo a comprar como para generar esta disparada? No. Solo aquellos que tienen el volumen económico pueden generar esto, que en un movimiento compran miles y miles y miles y miles de dólares para que esto explote. Entonces me parece que como sociedad no solamente debemos empezar a discutir esto, sino que debemos exigir saber quiénes son. Hoy escuchaba con mucha atención al ministro de Economía, Sergio Massa, y escuchaba por supuesto también su clara posición, de decir que quería presos a aquellos que estaban haciendo esto con nuestra economía. Y lo dijo más de una vez, son los 4 o 5 mismos de siempre. Y uno se lo ha preguntado a otros economistas durante el día, sí, son los 4 o 5 mismos de siempre. Y cuando uno le pregunta quiénes son, nadie dice nada, nadie sabe, no existen, no tienen nombre y apellido, no son una empresa, no son una financiera, no son un fondo de inversión. ¿Quiénes son? Porque si no, nunca terminamos de profundizar. Está muy bien el posicionamiento político de Sergio Massa, de decir, yo le voy a dar batalla a este sector. Bueno, ¿cómo se le da batalla? Porque solamente decir que, bueno, vamos a querer los presos, bueno, ahí va a haber un proceso judicial que nunca suele llegar a nada. Pero entonces, ¿cómo se detiene esto?
Ha trabajado la FIP, se están controlando lo que se llaman los arbolitos. Bien, ¿alcanza? Evidentemente no. Y uno no tiene por qué saber cuáles son los instrumentos. Los que pueden ejecutarlos son quienes tienen que saberlo. Pero insisto, hay que volver a la Argentina, donde quienes tienen responsabilidad de las situaciones económicas tienen nombre y apellido. Si no, tenemos una discusión abstracta todo el tiempo. No puede ser que la economía argentina, mientras la oposición te dice no, es un problema de emisión, no, es un problema de esto, no, es un problema del otro, el gobierno te dice no. Acá lo que buscan es una corrida del dólar porque busca una corrida bancaria. Salieron hasta un sector de los bancos a decir, señores, responsabilidad. No, es que hay un sector que no es responsable porque su negocio es no ser responsable. Hacen negocio con esto, no hace falta que se los cuente, pero parece que no hay un límite. Parece que no termina habiendo un punto, porque, insisto, no sabemos quiénes son. Recuerdo alguna vez cuando un supermercado, había una cadena de supermercados muy importante, durante el gobierno de Néstor Kirchner, había hecho una corrida en los precios. Me acuerdo de Néstor Kirchner haciendo una broma y diciéndole, yo te conozco. Me dijo, Coto, yo te conozco, ¿no? Llamando el nombre, por el nombre y apellido. Estoy trayendo un viejo ejemplo. Recuerdo cuando fue la discusión de un sector del campo por lo que fue la 125 y se decía, este es el sector, esta es la mesa de enlace de aquel momento que quería este objetivo. Bien, necesitamos empezar a saber quiénes son los que se fugan los dólares en la Argentina y se los fugaron. ¿Quiénes son? Además de los grandes títulos, porque si no, todo es una discusión mediática. Y necesitamos transformación política, que puede nacer con una discusión mediática, pero que no se reduce a una discusión mediática. Buscan desestabilizar, porque es la única manera que tienen para acceder al poder. Y lo saben, pero tienen que encontrar en este gobierno la decisión política que está, pero el hecho político, y hacer al pueblo parte de esta lucha. No subestimen al pueblo argentino. Queremos saber de una vez por todas quiénes son, como queremos saber quiénes suben los precios. Porque hay empresas que ganaron millones estos años y siguen subiendo los precios. Y lo que te dicen es, no, bueno, nosotros aumentamos por las dudas porque no podemos calcular cuánto va a estar el dólar en unos meses. Entonces, todas especulaciones que ustedes no pueden hacer en su vida cotidiana, no la pueden hacer. Necesitamos saber quiénes son esos actores de la economía, del poder, que juegan en contra de los intereses de los argentinos. Después, ¿qué hacemos como pueblo con aquello que sabemos? Es otra discusión. Pero es momento de tomar decisiones de verdad, que excedan lo mediático y que vayan a una profundidad política. Entonces, aquí está el punto de quiebre, aquí está. Está muy bien que haya decisión del Estado, pero los afectados somos todos nosotros y nosotras. Queremos saber quiénes nos afectan. Me gustaría, a mí, perdonen, aprovecho la cámara para pedir un favor colectivo, me gustaría saber, que nos expliquen, porque la frase, insisto, que la valoro, que la digan, la frase de son los mismos de siempre, si son los mismos de siempre, ¿por qué no se hace algo alguna vez? O las leyes son solamente para un sector de la sociedad y para otros sectores no se aplica. Bueno, parece que de eso se trata, ¿eh? Parece que de eso se trata. Es un terrorismo económico, claro está. No hubo un momento en la Argentina que la derecha haya ganado una elección si previamente no generó un clima social determinado. Y van por ese clima social. Y sobre ese clima social, que se traduce luego en que ya tenemos aumentos de precio, acá no hay responsables de nada. Acá no hay responsables frente a nadie. Es hora de empezar a llamar las cosas por su nombre. Si no, es parte de un relato que se agota en la campaña, ¿eh? Y eso creo que no nos hace bien a ninguno. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Quiero que vean un informe precisamente sobre este tema económico. Hablamos con los colegas en la mesa y después nos metemos de lleno para hablar de esto que nos duele mucho, que está pasando entre Israel y Palestina, pero no nos duele hoy, nos duele hace más de 5 décadas. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Bueno, obviamente con preocupación.
Sobre todo porque me parece que asistimos a, digamos, yo te diría la declaración más irresponsable que yo he visto de un candidato a presidente, por lo menos de la vuelta a la democracia a la fecha, que es la de Javier Milei diciendo saquen los pesos de los bancos, ¿no? Digo porque una cosa es hacer una consideración sobre el nivel del dólar, si el nivel del dólar está bien, mal, más o menos, etcétera. Pero me parece que hay alguien que, si en este país hay alguien que sabe que llamar a deshacerse de los pesos es, digamos, tratar de generar una hiperinflación, es Javier Milei, que ha explicado ese mecanismo incansables veces en televisión. Entonces, la verdad que si uno arma un partido político que para llegar a las elecciones tiene que hacer que la mayor cantidad de gente la pase mal, resulta bastante contradictorio y bastante preocupante. Tengo claro quiénes son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en gana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas, y creo que es tiempo de ponerle un límite. Desde la política hay que ponerle límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en gana. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todo el equipo, Jorge Elban, Nahuel Sosa, Gustavo Rojana, muchísimas gracias por venir. Él es investigador y es escritor palestino, sobre todo también lo que está viviendo hace tantos años Palestina, y nuestro querido y admirado Pedro Brigger. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, vamos rápidamente, les propongo hacer un análisis cortito sobre esta situación del dólar para luego meternos de lleno sobre todo el tema palestino-israelí. Jorge. Bueno, hoy José Sbatella, ex director de la Unidad de Investigación Financiera, dijo que las declaraciones de Milei pueden ser entendidas como una forma de terrorismo económico inserta en la legislación existente aprobada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de la ley antiterrorista. ¿Por qué? ¿Por qué eso puede ser tomado de esta manera? Porque es muy simple. La gente que hoy tiene muchos dólares en Argentina, de un día para otro pasó a ser más rica y el 99% de la población argentina pasó a ser más pobre. Entonces, si antes esa persona que tenía en dólares pagaba un salario de 300, 400, 500 dólares, hoy va a pagar un salario de 200 dólares. Es decir, se reparte la riqueza a favor, y esto es lo que quiere Milei y la derecha argentina. Nahuel. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, a ver, por un lado, la corrida cambiaria no es solo un cambio en el valor de tipo monetario, sino que también la corrida cambiaria implica operaciones especulativas que luego van a repercutir en los precios, ¿no? Y de alguna manera son las paritarias financieras del establishment. Y recordemos que siempre son los gobiernos populares los que sufren más corridas cambiarias, ¿no? En el caso de Cristina, por ejemplo, 11, ¿no? En este caso, el gobierno llevan más de 6. Y me parece que lo que es importante es de saber quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Los ganadores, ¿quiénes son? Los grandes exportadores, el capital financiero que especula, es los que tienen dólares mucho, no el pequeño ahorrista que puede ganar un poquito menos. Pero ellos son los grandes ganadores que van a querer forzar una devaluación. Bien. A ver. Esto es un pantallazo, mañana lo vamos a estar profundizando este tema porque seguramente va a ser la discusión de la semana, porque es parte de la campaña. Ese sector del poder económico hace campaña de esta manera. Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno con lo que está sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza. Nuestra intención el día de hoy es tratar de comprender la historia, porque las fotos son todas dolorosas, pero la foto nunca te cuenta la realidad profunda. Y queremos hacer un recorrido. Y ojalá podamos tener la capacidad de hacerlo comprensible para ustedes, porque necesitamos comprender, aunque sea desde el dolor, desde la bronca, desde el horror,
que significan las pérdidas de vidas humanas, necesitamos comprender el todo, o todo lo que podamos de lo que entendemos y estamos convencidos que es la verdad. Compartimos este primer informe para meternos de lleno en este tema. Bien, víctimas de la guerra. Vamos a hacer una cronología del conflicto entre Israel y Palestina. Por supuesto que tanto Pedro como Jorge estuvieron pensando este recorrido. Son algunos de los hechos más importantes, ¿no? Está claro. Empezamos, Pedro, ¿te parece? 1948-49, primera guerra árabe-israelí. Sí, primero déjame decir que estamos viendo imágenes muy duras. Hay mucho más duras, por supuesto, que tratamos de no mostrar. Y yo veía estas imágenes de dolor y pensaba mientras las veía, ¿cuántas veces he visto imágenes similares de familiares de israelíes que perdieron gente por algún ataque palestino y de familias palestinas que perdieron a sus seres queridos por ataques israelíes? Y la verdad me puedo remontar a varias décadas para atrás y ver imágenes muy similares. Entonces es difícil explicar esto porque la gente que no sigue el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí le cuesta mucho seguir el hilo. Nosotros hemos traído acá algunos de los datos que nos parecen relevantes. Hay muchos otros más. Por ejemplo, antes de 1948, en 1947, Naciones Unidas declara la partición del territorio que estaba bajo ocupación británica para crear un Estado palestino y un Estado de Israel. Se crea el Estado de Israel, los estados árabes rechazan la creación del Estado de Israel, hay una guerra que concluye con la creación efectiva del Estado de Israel y no nace un Estado palestino. En ese interín aparece lo de abajo, el 15 de mayo de 1948, el día de la Nakba, la catástrofe, porque miles de palestinos son expulsados del territorio donde ellos vivían y donde nace el Estado de Israel. ¿Cuántos exactamente? Es motivo de debate entre historiadores, pero se calcula 700, 800.000 personas que fueron desplazadas. ¿A dónde? A los territorios que hoy mencionamos, a la Franja de Gaza, a Cisjordania, al Líbano, a Siria, son los llamados refugiados palestinos. 1967, guerra importantísima, en el medio pasaron otras cosas, ¿no? Pero vamos a 1967 porque hay una guerra donde Israel toma el control de los territorios de Cisjordania y de Gaza, que después creo que vamos a mostrar el mapa como para que quede bien claro. Israel controla esos territorios, ocupa militarmente hasta el día de hoy Cisjordania, se retira en el 2005 de la Franja de Gaza, pero lo sigue controlando. Naciones Unidas en el año 67 emite una resolución que tiene un número 242 que dice que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó durante la guerra de 1967. Hasta el día de hoy Israel no se retiró de esos territorios. Un eje central. Eso lo estableció la ONU. La ONU, hay una resolución 242 que dice claramente Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó en 1967 y con otro elemento más. Dice que todos los estados tienen que ser reconocidos. Una alusión directa que los países árabes tienen que reconocer al Estado de Israel, que hasta ese momento no lo hacían. Bueno, vamos a ver el documento. Tenemos el documento, es una resolución muy importante porque cualquier negociación que se haga entre palestinos e israelíes siempre contempla la resolución 242, que tiene dos incisos muy importantes, si los querés leer. Sí, dice que afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz justa y duradera en Oriente Medio, la cual incluye la aplicación de dos principios siguientes. 1. Retiro de las Fuerzas Armadas israelíes del territorio que ocuparon durante el reciente conflicto. Y 2, terminación de todas las situaciones de beligerencia o alegaciones de su existencia y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de las fronteras, seguras y reconocidas, libres de amenaza, acto de fuerza. Esto es Naciones Unidas en 1967. Este es el marco de cualquier negociación de paz. Exacto. Siempre esa resolución es fundamental. Avancemos. 2005 Israel se retira a la Franja de Gaza. 2006 hay algo en el medio importante que no mencionamos. 1993 los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos
que se ven frustrados por múltiples motivos. Uno de ellos muy importante, que el 4 de noviembre de 1995, un extremista religioso israelí asesina al primer ministro acusándolo de traición por el acuerdo de paz con la OLP, con la Organización para la Liberación de Palestina. Eso Pedro, te interrumpo ahí, Sí, quiero dale. agregar una cosa en esta línea que me parece clave. Cuando entre 1947, que es 48 que se crea el Estado de Israel, posteriormente a la Nakba, queda el territorio de Palestina 20 años y no se le dan la independencia, es invadido por Jordania, invade Cisjordania y Egipto invade Gaza. Y permanecen en esos territorios hasta la Guerra de los 6 Días en 1967. ¿Por qué es importante? Porque los palestinos han sufrido primero a los otomanos, al Imperio Otomano, del cual quisieron el panarabismo sacarse encima, después han sufrido al imperialismo inglés, que ha sido, creo yo, forjador de gran parte de estos conflictos, desde 1945, sobre todo el 48, para generar en todo caso una división de esa tierra y generar enemistad que le permita de alguna manera tener una incidencia todavía en la zona. Hoy recordemos, estábamos en el 2005, Israel se retira a la Franja de Gaza. Quiero recordar esto, corríjanme por favor si me equivoco. Hoy en día, si bien no se llama Palestina, pero los palestinos están en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Correcto. ¿No? Y allí en el medio está, después vamos a ver el mapa. Hay palestinos también en Israel. Hay 2,5 millones de árabes israelíes también de origen palestino. Veamos el mapa, a ver si podemos poner el mapa para ver cómo es la ubicación territorial hoy y dónde está el conflicto. Entonces ahí vemos, ¿ves? Cisjordania. Esperá, lo que vemos en amarillo, para la gente que nos está mirando, lo que vemos en amarillo es lo que internacionalmente es reconocido como el Estado de Israel. Bien. La resolución 242 le dice a Israel, se tiene que retirar del territorio que está en naranja, de la Franja de Gaza, de Cisjordania y Jerusalén, y arriba un territorio que es el Golán, que es parte de Siria, pero no nos metamos con eso ahora. Naciones Unidas le dice que se tiene que retirar e ir a frontera reconocida internacionalmente. Cuando yo me refiero a la legalidad internacional es porque es muy importante, porque al fin y al cabo es nuestro marco de análisis, la legalidad internacional, más allá de lo que desea cada uno. Ahora, el 25 de enero del 2006 Hamás gana las elecciones en la Franja de Gaza. En realidad hay elecciones dentro del nuevo territorio que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que no es un Estado, fruto de los acuerdos de 1993. Hay un proceso electoral complicado. Con persecución, digámoslo, Pedro, con persecución de Hamás contra la Autoridad Nacional Palestina y los miembros de la Organización de la Liberación de Palestina al interior de Gaza. Es una división interna, sí. No, pero con asesinatos sistemáticos a las autoridades de la Organización de la Liberación de Palestina. Bien, detengámonos aquí. Hablemos de Hamás. Hamás gana las elecciones. ¿Qué es Hamás? Hamás es la sigla de Movimiento de Resistencia Islámico que apareció públicamente en 1987, lo que se conoce como la Guerra de las Piedras. Jorge Lanata escribió un libro muy interesante sobre 1987, que es la Guerra de las Piedras. Los palestinos combatiendo a los tanques israelíes básicamente con piedras. Ahí nace el movimiento de resistencia islámico Hamás, que junto a la OLP se oponen a la ocupación israelí de 1967. Pero con un antecedente histórico clave. Hamás es una herencia de los hermanos musulmanes, que es una tradición teocrática, que no es precisamente laica, son los mismos que ganaron la elección en Egipto 10 años atrás y que un golpe de Estado laico de los militares sustituyó y encarceló a sus líderes. Es una organización básicamente que vincula política y religión. Bien. Aclaremos algo, ya que lo menciona, es importante. Dentro del Islam hay muchas corrientes teológicas, filosóficas. Los palestinos son sunitas, los hermanos musulmanes son sunitas. La República Islámica de Irán es chiita. Son diferencias importantes que se trasladan también a lo político. Yo quiero ir despacio porque a lo mejor cuesta entender. Díganme, Rodo, cuando si en un ratito lo puedo sumar desde allí a Gustavo Rojana, por si quiere sumar algo, lo mismo que Nahuel. Y ahora igual vamos a volver a la mesa. Gustavo, ¿querés sumar algo hasta aquí que te parezca importante? No, impecable hasta este momento, la verdad que
Justo tenía algunas cosas anotadas que las acaba de mencionar Pedro. Bueno, Así que- seguimos entonces. Esperemos estar siendo claros para quienes están del otro lado. A ver, es pasemos un pantallazo, por Sí. supuesto que hay muchos detalles Claro. en el medio. Gana las elecciones Hamás. Y Hamás toma el control de Gaza. Toma el control de Gaza y desde allí ataca al Estado de Israel, pero obviamente el Estado de Israel es un Estado muy poderoso. Tiene un ejército, tiene tanques, tiene aviones, tiene buques de guerra. Hamás controla un territorio donde viven 2 millones de personas, pero no es un Estado. Bien. Todo es absolutamente clandestino. Y Hamás no es toda Palestina, quiero decir. Claro. En términos políticos, en términos de la mirada de los palestinos, Hamás, si se quiere, está. Cuando se dice que Hamás es un grupo extremista, es así. Mira, la palabra extremista en política O no es una sé cuál palabra es la- complicada. Es un grupo, creo yo, político-militar, teocrático, que considera que todo lo que haya en la tierra de Palestina que no sea islámico es herejía. Sean cristianos Ok. o sean judíos. Ahora, en su carta fundacional, en su primer artículo, dice que no va a aceptar ningún Estado israelí. Es por eso, porque Y considera que quiere el cristianos y exterminio, judíos- digo, porque ahí está el tema. No habla de exterminio. La Carta Fundacional no habla de exterminio. No usa esa palabra. No, Ok. no. Rechaza la existencia del Estado de Israel. Sí. Jamás fue evolucionando. De la misma manera que la OLP, que nació en el 64, y primero rechazaba al Estado de Israel, por eso la resolución del 67 es importante. Volvemos para atrás. Los estados árabes no reconocían al Estado de Israel, por eso la resolución 242 dice que Israel se tiene que retirar, pero que sus fronteras tienen que ser reconocidas por los estados árabes, que hasta ese momento no se daba. El reconocimiento es importante porque el sentimiento popular en el mundo árabe sigue estando en contra de Israel. De hecho, hubo manifestaciones Sí, muy importantes claro. en las últimas horas en Jordania de apoyo a los palestinos. Bien. Quiero aclarar, 2008. volviendo a la palabra que vos dijiste, digo, es indudablemente una agrupación fundamentalista. Bueno, fundamentalista perfecto. porque considera que la Sharia, la ley que está en el Corán, es la que debe regir la política del Estado posterior, supuesto Entonces, palestino. Ahí entramos en una sutileza. Yo no estoy de acuerdo con la expresión fundamentalista. A ver, dale. Y porque Dale. es un debate más teórico, que es el fundamentalismo. Es una palabra de origen protestante, surgida en los Estados Unidos a principios del siglo XX, final del siglo XIX-XX, que no existe en el Islam. Pero no importa, es un Está detalle. bien. Nosotros asociamos fundamentalismo con extremismo. Nahuel. No, ahí agregar, excelente lo que están marcando, la guerra de Yom Kippur en 1973. Sí, en 1973 aparece lo que es la guerra de Yom Kippur, que tiene que ver, o sea, Siria y Egipto contra Israel, y después de esa guerra, además de que fue un ataque sorpresa, va a aparecer lo que son los acuerdos de Campo David en 1978, que tiene que ver también con lo que era la influencia del panarabenismo de Sí. Nasser en su momento, y después el panarabenismo que fue decayendo, y del rol de Egipto en este conflicto. Gustavo, ¿cómo hacemos para, condenar, por supuesto, por lo menos lo digo yo, condenar lo que ha hecho Hamás? Y ahí se monta todo un aparato comunicacional del mundo que quiere sintetizar a todo Palestina en Hamás. Entonces termina ocultándose toda esta lucha histórica del pueblo palestino por recuperar su territorio. Lo que primero quiero decir es el tremendo dolor que causa la pérdida de vidas humanas, sin importar si son israelíes o si son palestinos, son vidas humanas. En segundo lugar, quiero decir que dentro de la franja de Gaza, en este momento, ya han sido asesinadas por el bombardeo israelí más de 1000 personas, entre ellas 150 niños. Han sido desplazados nuevamente más de 200.000 palestinos y ocupando en este momento escuelas de la UNRWA. Es tremendo el momento que se está viviendo hoy en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no tiene electricidad en este momento, se le ha cortado el suministro eléctrico, combustible, alimentos, y la parte de Cisjordania está completamente bloqueada. Tampoco pueden entrar ni salir. Quiero sumar, Rodo, si te parece, un corte del ministro de Defensa israelí, que creo que se expresó en el día de hoy. Vos me decís, Rodo, cuando lo tenemos. Porque, Pedro, vos hoy hacías referencia esta tarde de esto, porque
habla un poco de lo que se está viviendo y de la mirada que se tiene sobre lo que es el pueblo palestino, de algún sector del gobierno, o entiendo que casi todo el gobierno de Netanyahu. Vamos a escuchar al ministro de Defensa israelí. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Bueno, esto es piedra libre para arrasar con la Franja de Gaza, claramente lo dice. Además, hay muchas voces dentro del gobierno, dentro del Parlamento israelí, que son públicas, que no lo dicen abiertamente, que directamente hay que arrasar con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, en la línea de tiempo que vimos, ha sido bombardeada muchas veces. Israel ha matado, como se dice acá en 2012, a líderes militares de Hamas, mató a sus líderes históricos y surgen nuevos líderes. Es más, yo veo las imágenes de la Franja de Gaza ahora y me hacen recordar, me llevan en la memoria a la invasión israelí en 1982 del Líbano, que no aparece acá, uno de los temas. En el 82 jamás no existía. Era la OLP que lideraba al pueblo palestino, que estaba básicamente, sus organizaciones político-militares estaban en el Líbano. Israel invade el Líbano, se queda 18 años, invade el Líbano y provoca no digo que arrasa completamente con la ciudad de Beirut, pero un bombardeo constante. Hay diversas cifras de cuánta gente murieron a raíz de los bombardeos, pero las imágenes eran como las que estamos viendo ahora. Mínimamente 20.000, 30.000 personas. Un artículo en el Washington Post de la época decían que habían muerto 49.000 personas. Imposible de saber exactamente cuántas. No lograron matar a ningún dirigente de la OLP. Pero en otros momentos Israel logró matar a dirigentes de la OLP. Y vinieron otros. La concepción que hay en Israel es que si se mata al líder más importante de Hamas o de la OLP, o si se destruye a Hamas, el problema termina. El problema no termina ahí. Quiero agregar ahí, y me monto porque este es el tema fundamental. Obviamente, sumarme a lo que decían recién, repudiar sobre todo el asesinato de civiles de cualquier lado, obviamente, el secuestro de niños, la violación de mujeres, etcétera, es absolutamente contrario incluso a las leyes de la guerra de la Convención de Ginebra. Eso por un lado. En segundo término, acá hay un problema de fondo que en la línea de tiempo a lo mejor puede llegar a esconder. El problema de fondo es la inexistencia de un país que se llama Palestina. En la medida de que pueda ser solucionado el país de Palestina, gente como Hamas, y esta es mi opinión, por supuesto, no tendría sentido de existir y no tendría legitimidad para cometer estas barbaridades y estos crímenes que cometió el fin de semana. Entonces, digo, acá hay un problema estructural y esperemos, en todo caso, que esta contradicción que implica más guerra y más muerte se salga de este laberinto por arriba. Acá se necesita una conferencia internacional que pueda solucionar y darle la entidad soberana a Palestina, 2 estados para 2 pueblos viviendo en paz. Que es lo que propuso Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Sí, para señor. asombro de muchos, en Naciones Unidas dijo, no solamente la paz en Ucrania, también la paz en Palestina. Ahora, lo que dice Jorge es realmente fundamental, porque este reconocimiento mutuo se dio en los acuerdos de paz de 1993. En ese momento jamás se opuso. Era absoluta minoría. Absoluta minoría. ¿Qué querían los palestinos? Paz. ¿Qué querían los israelíes? Paz. ¿Qué quiere cualquier persona en el mundo? Vivir en paz, estar con su familia, tener su casita, su trabajo. En ese momento había mucha esperanza de paz. Bueno, se frustró un largo recorrido. Digamos quiénes son los culpables de la frustración. Claramente Estados Unidos, junto con la derecha y la ultraderecha, de ambos, porque Netanyahu y Hamas son funcionales unos para otros, se necesitan en todo caso para reproducir la muerte. Por eso le iba a preguntar a Gustavo Rojana. Hoy Biden se expresó, de hecho ya mandaron algo de, no me sale armamento, la palabra, buque de guerra, aviones, para la zona. ¿Cuál es, Gustavo, según tu análisis y tu conocimiento, el rol que jugó los Estados Unidos en todo este conflicto? Estados Unidos es uno de los responsables, al igual que algunos países de la Unión Europea. Este conflicto hoy no tendría razón de existir si se hubieran cumplido mínimamente la cantidad de resoluciones internacionales, no solamente de las Naciones Unidas, sino de la Corte Internacional de Justicia. El derecho al niño, el derecho al agua. El responsable único de esta situación es el Estado de Israel.
Si el Estado de Israel hubiera cumplido con la gran mayoría de los tratados y de las resoluciones, hoy en la región existiría paz. Bien, a ver, la guerra de las 7 semanas en el 2014, en el 2018 tenemos derramamiento de sangre durante protestas palestinas en Gaza, y en mayo del 2021 enfrentamiento con la FDI. Contá qué es eso. Las Fuerzas de Defensa de Israel. Bien. Es la sigla que se suele utilizar. Con el ejército de Israel, 2022, ataques aéreos de Israel, o sea, ya lo vemos como una constante. La Franja de Gaza enfrentada con el Estado de Israel, que obviamente tiene mucho más tecnología, tiene aviones y puede bombardear permanentemente la Franja de Gaza, y acá aparece lo del 2023, yihadistas son combatientes islámicos, llamémoslo así, en la Franja de Gaza, que disparan cohetes contra Israel. Lo que nadie esperaba, bueno, es esto. Ahora vamos a esto. Lo que nadie esperaba es nos esto. vamos a sumar con Nahuel y con Gustavo. Quiero que mientras tanto escuchen lo que hoy comunicó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. We're surging additional military assistance, including ammunition and interceptors, to replenish Iron Dome. We're going to make sure that Israel does not run out of these critical assets to defend its cities and its citizens. And let there be no doubt, the United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. It's as simple as that. These atrocities have been sickening. We're with Israel. Let's make no mistake. Thank you. Bien, ahí lo escuchamos a Joe Biden. Apoyo incondicional al Estado de Israel, no es nuevo. Exactamente, no es nuevo. No es nuevo. Gustavo, ¿cómo se explica la vida de un palestino, de una palestina de tantas décadas, luchando por recuperar su territorio y con esto, ¿no? Con esto que veíamos, con vivir permanentemente violencia y sin derechos? Se dice que la Franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto. ¿Por qué? Están encerrados los palestinos realmente dentro de la Franja de Gaza, rodeados por un muro y por el mar Mediterráneo, donde no tienen posibilidad de entrada o de salida, sino es bajo el arbitrio y las medidas que el Estado de Israel les impone. Pero algo más que quiero recordar en la historia del pueblo palestino. A partir de 1948, más de 500 aldeas palestinas fueron devastadas. En esos años, aparte de los 800.000 palestinos que fueron expulsados y se transformaron en refugiados, la resolución 194, como decía Pedro, le da el derecho al retorno a los palestinos o a ser indemnizados. Hace 75 años que los palestinos están esperando volver a sus hogares. La resolución 181 sobre la división, la resolución 242, que también se ha hablado. 75 años esperando. Muchos dicen, los palestinos no quieren la paz. Y eso es mentira, es una mentira total y absoluta. Los palestinos desean y necesitan la paz, al igual que el Estado de Israel. Vamos a tener un Estado o dos Estados. Israel no se decide. Israel dentro de Cisjordania, dentro de los territorios ocupados desde hace 54 años, coloca sistemáticamente colonos ilegales dentro del territorio palestino. Esos colonos ilegales dentro del territorio palestino tienen más derechos que los propios palestinos propietarios de sus tierras. No tienen derecho al agua, les han construido carreteras única y exclusivamente para uso de los colonos ilegales. Los colonos ilegales dentro del territorio palestino están armados. Cuando asesinan a un palestino, van a la corte y van sonriendo y jamás han sido condenados. Gustavo, me detengo ahí porque una de las cosas que queríamos contar para que se conozca, ¿qué son los colonos? A ver, hoy en día en la Franja de Gaza no hay colonos, están sobre Cisjordania. Corríjanme, por favor, porque quiero ser cuidadoso. Los colonos son familias... 600.000 personas, familias israelíes que van a Cisjordania, territorio palestino,
Y allí, ahí está, sí, ahí lo vemos en el mapa. Y se asientan allí. Y como un Pac-Man, le van comiendo el territorio a los palestinos. ¿Cuánto hoy de Cisjordania, que es Palestina, es manejado por los palestinos de esa zona? En términos territoriales, nada. Hoy nada. Por eso está ocupada. Palestina es un territorio ocupado, donde no tienen libertad de movilidad. Por ejemplo, una de las ciudades emblemáticas de Palestina es Hebrón, donde está la mezquita de Abraham. Los palestinos no pueden ingresar. Hay un checkpoint dentro de la ciudad de Hebrón. Hay 600 checkpoints dentro de Cisjordania, fijos y móviles, donde los palestinos no tienen el más mínimo derecho a poder movilizarse. Un checkpoint es un control de seguridad, es una palabra que se utiliza. Ahí es un puesto de control del ejército israelí, se usa la palabra checkpoint en inglés de la época de la ocupación británica. Es un puesto de control. Quiero después de Nahuel. No, muy breve, digo, la autoridad palestina, o sea, en 1993, en los acuerdos de Oslo, en el artículo 6 y 7 sobre todo, se planteaba la transferencia de determinados poderes que iba a hacer la administración militar israelí, le iba a ir dando determinados poderes de administración civil, de seguridad, alimentación social a la autoridad palestina. Bueno, eso finalmente nunca se cumplió. Entonces, Cisjordania nunca fue un territorio que haya sido gobernado por la autoridad palestina, sino son partes. Y a su vez los colonos tienen, entre otras cosas, incentivos económicos para ir ahí. Es decir, por ejemplo, una casa ahí te sale muchísimo más barata que el Estado de Israel da determinadas compensaciones económicas para poder ir a lugares que son considerados estratégicos. Quiero subrayar algo que adelanté recién y que tiene que ver con, desde mi punto de vista, la razón última por la cual no hay paz en la región. La Federación Rusa y China, antes la Unión Soviética, sistemáticamente en el Consejo de las Naciones Unidas solicitaron una conferencia de paz para poder llegar a fronteras seguras para 2 países y 2 pueblos. Siempre fue vetado por Estados Unidos y por el Reino Unido, creyendo que de esa manera beneficiaban a Israel. Y curiosamente lo que han logrado con estos vetos y esta imposición o este apoyo a los sectores más reaccionarios de Israel es generar sistemáticas lógicas brutales de violencia en un increyendo que obviamente tiene estos resultados. Permítanme, los quiero invitar a ver un fragmento, lo editamos, de una entrevista que le hace un periodista de la BBC de Londres con el embajador palestino allí, sobre todo para que reflexionemos acerca de la cobertura mediática, comunicacional que el mundo hace sobre este conflicto. Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right question. It's an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's action? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported. Bueno, se nos está yendo el programa. 30 segundos de una síntesis, si se puede, cada uno, por favor. La verdad, a mí me genera mucho dolor esto que está sucediendo. Obviamente, las muertes civiles, las masacres, los bombardeos, etcétera. Y creo que hay que convocar a la sociedad argentina y el mundo a tratar de presionar para que haya una conferencia de paz urgente que evite más muertes y masacres. Pedro. Y es momento de mucho dolor y mucho odio de ambos lados. En momento de un conflicto tan intenso en lo bélico, es muy difícil pensar en que se puedan sentar a negociar. A corto plazo lo veo imposible. Hemos visto una línea de tiempo, pero me parece que no hay ninguna posibilidad de que haya algún diálogo entre palestinos y israelíes y destrabar esta situación mientras Israel ocupe los territorios que está ocupando y controlando desde 1967. Me parece que ese es el corazón del conflicto. Gustavo. Desde 1948 el Estado de Israel, que se constituyó el 15 de mayo, ha comenzado y ha intentado hacer la limpieza étnica de los palestinos. Ese es el sentido que tiene todas las acciones que está haciendo el Estado de Israel sobre la población civil palestina.
Y el mayor daño que le está haciendo el sionismo israelí no es solamente a los palestinos, es a los propios israelíes y a todos los países de la región. Gracias, gracias por venir, Nahuel. Me parece que es un momento obviamente muy complejo por lo que está pasando en el sur de Israel con Hamas, también lo que puede pasar en el Líbano con Hezbollah, es decir, si hay una escalada o no en la cual empiecen a intervenir otros actores que están alrededor, y comparto que la solución es política, no va a ser militar. Me parece que ahí va a ser clave también el rol de los organismos internacionales y sobre todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria en este momento, porque acaba de ser bombardeado también el paso entre Egipto y Franja de Gaza para la ayuda humanitaria, para que eso se pueda resolver. Bueno, gracias a todos por venir, nos quedó muy corto, lamentablemente teníamos muchas más cosas para compartir con ustedes. Quiero agradecerle a Atilio Borón, que hoy iba a estar aquí, pero precisamente como reducimos un poquito el tiempo, bueno, seguramente estará en la próxima. Seguramente mañana quería compartirles algunas ideas. Simplemente todos queremos la paz, pero queremos la justicia y queremos que se cumpla como ciudadanos del mundo lo que se acuerda. Alguna vez alguien escribió paz, justicia e independencia, de eso se trata. Es muy difícil, dijo alguna vez Pedro, me decía ayer en la radio, es muy difícil en medio del horror de las imágenes y del dolor que se está viviendo poder comprender. Intentamos hacer un esfuerzo para que se pueda comprender lo que sucede. Condenamos todo tipo de violencia, pero el mundo no puede diferenciar en las víctimas. Es muy fácil abrazarse al dolor de las imágenes que hoy vemos y no abrazarse al dolor de tantas décadas. Esto que estamos viendo es una larga historia que está viviendo el pueblo palestino. Entonces, que todos pidamos paz, que todos reconozcamos los estados que corresponden, no significa que no podamos diferenciar entre lo que es un estado expansionista, que a través de la fuerza se ha intentado imponer en territorios, de aquellos que están resistiendo. Jamás, desde mi punto de vista, es condenable absolutamente, pero Palestina es mucho más que Hamás, y el pueblo palestino es mucho más que Hamás. Ayer escuché a un hombre israelí que dijo, no son lo mismo los muertos palestinos que los muertos israelíes. Sí, las víctimas son todas iguales. Lamentablemente hay algunos que tienen años y años de generar esta violencia, y otros que resisten. Cuando el monstruo es grande, va pariendo otros monstruos. Con la última foto no nos podemos quedar nunca. Bueno, mañana nos encontraremos. Ojalá haya sumado. Fuerte abrazo.